Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. Aparte de la traducción, esta herramienta es útil para traducir textos del Nuevo Testamento. Muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Yo lo insto para que usted se suscriba y pueda aprovechar estos recursos que hemos creado para liderazgo cristiano. En esta oportunidad analizaremos Mateo 2.5, análisis gramatical de Mateo 2.5. Antes de iniciar con este programa, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que se suscriba al diccionario digital de los exégetas, excavadigital.com. También quiero pedirle que nos ayude a evangelizar. Comparte este video en tus redes sociales. Hay una resistencia grande por parte de un sector religioso cristiano que se opone a la formación. Hay personas que tal vez por interpretaciones erradas y equivocadas de la Biblia tienden a atacar todo lo que es científico, todo lo que es conocimiento, todo lo que es filosofía, y no ven que detrás de esos conocimientos hay dones de Dios. Dios nos da el don de la ciencia, Dios nos da el don de la filosofía, Dios nos da el don de conocer. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Jesucristo formó a los apóstoles durante varios años antes de enviarlos a predicar. En la iglesia primitiva habían maestros, quiere decir que había personas especializadas para formar a la iglesia. Y podríamos seguir con muchos ejemplos más de la misma Sagrada Escritura, pero quiero instarlo para que usted nos ayude concienciando a la iglesia de que es necesario formarse. Una de las razones fundamentales por las que debemos formarnos es para no ser engañados por los falsos profetas. Jesucristo dijo que al final de los tiempos vendrían falsos profetas que engañarían a muchos. ¿Y quiénes son los que engañan? Son los que tuercen las Sagradas Escrituras para sus beneficios personales. Son las personas que interpretan la Biblia de manera equivocada porque no tienen una formación básica. Entonces tenemos personas que engañan. ¿Y quiénes son los engañados? Los que no saben nada. Los que no saben nada de Biblia, cuando ven una persona con una Biblia, ven un profeta, pero en realidad lo que hay detrás de una persona que lleva una Biblia no necesariamente es un profeta, puede ser un falso profeta, que habló Jesús. Una persona que predica el evangelio, pero está errado. Y hoy día tenemos sectas que descaradamente y de una manera muy absurda y lógica contradicen la Sagrada Escritura. Y fácilmente una persona que sabe un poquito de Biblia sabe que esas sectas están erradas. Hay que basar nuestra vida en la Sagrada Escritura. Bien, el método teológico, el histórico gramatical. Los objetivos de este programa se resumen en 3 preguntas. ¿Qué dice el texto bíblico? Queremos traducir, aquí viene la parte de la traducción, traducir el texto bíblico de manera literal. Esa es la parte exegética en la teología bíblica. La parte exegética es decir qué dice el texto bíblico de manera literal. Esa parte es fundamental para las personas que estudian la Sagrada Escritura. Porque en realidad actualmente muchos mutilan la Biblia. Muchos alteran el sentido original de la Biblia y con eso pues viene todo el resto. La Biblia hay que presentarla tal como está, tal como la tenemos en los documentos más antiguos y traducir exactamente lo que ahí dice, para que sea el hermeneuta posterior el que nos diga cómo se debe interpretar eso. Por ejemplo, ¿qué dice el texto? Si tu ojo peca, sácatelo, y así tiene que estar en el texto bíblico. Esa es la exégesis, es extraer la verdad a través de una traducción fiel del texto más antiguo que tenemos. El segundo objetivo es, se resume en la pregunta, ¿qué quiere decir el texto? Es decir, la parte hermenéutica, la interpretación. A diferencia de la traducción, la interpretación, la hermenéutica, toma en cuenta los simbolismos bíblicos. El lenguaje bíblico es un lenguaje popular. No es un lenguaje jurídico, no es un lenguaje filosófico, no es un lenguaje científico, es un lenguaje popular. Es decir, que habla, escribe como nosotros hablamos, como nosotros escribimos. Y nuestra forma de hablar popular es muy simbólica. Nosotros utilizamos cualquier cantidad de símbolos en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestra comunicación cotidiana. Por eso la hermenéutica tiene que interpretar el texto bíblico. La hermenéutica busca interpretar de la manera más correcta. Y no es interpretar de acuerdo al lector, que cada uno interpreta la Biblia como quiere. No puede ser así. No puede ser así. Necesitamos, para traducir, para interpretar, para aplicar la hermenéutica, necesitamos tener conocimientos históricos. Es decir, hay que acudir a la historia. Hay que acudir a la forma de hablar de aquellos tiempos
Hay que conocer la historia política, la historia económica, la historia religiosa, es decir, el contexto religioso, social, político, económico del momento en que se escribe el texto sagrado. Eso nos ayuda a comprender mejor lo que quiso decir el autor. Actualmente tenemos muchos libros de hermenéutica, hay muchos libros de introducción al Nuevo Testamento, hay muchos libros que nos ayudan a entender la Sagrada Escritura. A mí me encantaría tener el tiempo suficiente para poder llevarles a ustedes la cantidad de libros que tenemos y creo que lo vamos a hacer. Llevarles toda la hermenéutica que tenemos, toda la introducción al Nuevo Testamento, para que nosotros aprendamos a interpretar el texto bíblico. Y la parte gramatical fundamental en la hermenéutica es que tenemos que tener conocimientos del idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, es decir, el griego de aquel entonces, que es el griego koiné. Si yo no tengo conocimientos de griego, yo no entenderé el texto a profundidad. Pero hay muchas personas que sí han estudiado griego y nos dan pautas importantes. Entonces, a mayor conocimiento de la gramática griega, aquí en el canal de YouTube tenemos muchos programas de griego para que usted se inicie. Pero a mayor conocimiento de la gramática griega, mayor conocimiento del texto bíblico. A mayor conocimiento de la gramática española, mayor conocimiento del análisis de un texto sagrado. Eso nos ayuda, porque el texto sagrado hay que analizarlo gramaticalmente, tanto desde la perspectiva española nuestra, como desde la perspectiva del griego koiné de aquel entonces. Y el tercer objetivo tiene que ver con la pregunta: ¿qué me dice el texto a mí? La teología bíblica es una teología vivencial. Todo el compendio teórico que tenemos es con el fin de aplicarlo en la vida. Si usted analiza la vida de Jesús, y lo estamos haciendo aquí en estos programas, lo vamos a ir viendo, toda la teología bíblica de Jesucristo es una teología vivencial. Todo lo que Jesús dice es, todo lo que Jesús dice es: vivan el Evangelio, vivan. Y a eso nos lleva, lo vamos a ir viendo, que la teología bíblica me invita no solo a tener un compendio teórico, que es fundamental e importante para conocer, pero es la vivencia de ese conocimiento. Una teología bíblica que no me lleve, o una teología que no me lleve a vivir el Evangelio en el siglo XXI, esa teología no sirve para nada. Porque la teología cristiana es una teología bíblica vivencial. Bien, vamos a iniciar entonces con Mateo 2:5. Dice: más ellos, literalmente más podríamos decir ahí, más los sumos sacerdotes y los escribas, o más los architemplarios y los escritores, dijeron para él, es decir, dijeron para Herodes: en Belén de la Judea, en Belén, según la interpretación de los escribas y los sumos sacerdotes, en Belén nace Jesús. Pues así ha sido escrito por medio del profeta, y lo que dice el profeta lo vemos en el otro versículo. Este es el texto literal. En la Reina Valera ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. La Jerusalén dice: ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Vámonos ahora al interlineal y analicemos el texto sagrado. Dice el interlineal y de. Este de es pospositivo, va antes de y. De es más y es los, y se refiere a los architemplarios y los escribas. Es decir,
las personas que consultó Herodes para preguntarles que dónde nacería el Mesías. Mas los architemplarios y los escribas, que no está, es Tácito, por eso aquí está, ahorita lo vamos a analizar y vamos a ir poniendo lo que realmente ahí está omitido porque no es necesario. Nosotros utilizamos más ellos dijeron, como lo traducen la Reina Valera y la Jerusalén. Pero literalmente se refiere más los architemplarios y los escritorios o los escribas, Ipan, dijeron es porque son varios, son architemplarios, son escribas, aftó para él, es decir, para Herodes, en Belén. Este Belén es dativo, porque esta preposición se usa con dativo y convierte la función de Belén, la función dativa la convierte en locativa. En Belén, es de localidad, en Belén. En Belén, tis Judeas, de la Judea, porque los nombres de personas y lugares llevan artículo de la Judea, pues este utos, gar es pospositivo también, va de primero y utos va de segundo. Pues así, digamos, va invertido, ¿verdad? Pues así, Gegrapte ha sido escrito por medio tu profito, del profeta. Y luego viene el otro programa. Bueno, recalcarles como en todos los programas, porque hay personas que buscan programas concretos, que los capítulos 1 y 2 de Mateo no son parte del documento Q, ¿verdad? La teoría que hay de algunos alemanes de que todos los tres sinópticos, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, fueron tomados de un libro común, un antecedente que fue una fuente que utilizaron los tres, Mateo, Marcos y Lucas, y por eso el gran parecido de los tres. Esa es la teoría. Ahora, si suponemos que el documento Q fue escrito totalmente en Mateo, Marcos y Lucas, entonces este texto, capítulo 1 y 2 de Mateo que hemos estado comentando, no pertenecen a ese documento Q. No sabía Mateo, no sabe Marcos ni Lucas lo que hay en el 1 y 2 de Mateo. Tampoco Lucas lo sabe porque incluso hay contradicciones entre los relatos de la infancia de Jesús y entre Mateo y Lucas y entre las genealogías, obviamente. Entonces no se conocían el uno al otro. Crecieron en lugares distantes, pueden ser provincias distintas y creo que fuera de Jerusalén, fuera del pueblo hebreo. Estos evangelios puede ser que se escribieron ahí, pero se gestaron o maduraron. Eso es un eslabón perdido, digámoslo así. No existe esa cadena entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa parte está oscura sobre cómo se conforma el Nuevo Testamento. Hay muchas hipótesis, pero en realidad está difícil saberlo. Se sospecha que son relatos elaborados por un hagiógrafo desconocido. Obviamente nadie conoce quién hizo Mateo 1, Mateo 2. Y fue recogido entre muchos escritos, porque dice Lucas que había una cantidad de escritos sobre la vida de Jesús. Me imagino que algunos un poco fantasiosos, otros más cuerdos. Y pululaban en el llamado Evangelio según Mateo. Y fueron recogidos por el que hizo el Evangelio Mateo, que sabemos que no es Mateo, sino es un hagiógrafo desconocido. Nadie sabe quién escribió Mateo, quién escribió Marcos. Lucas podría haber una sospecha en Hechos de los Apóstoles de quién lo escribió. Pero no hay
no hay algo concreto que nos diga quién escribió Mateo, Marcos y Lucas. Y los vamos a ir viendo conforme vamos analizándolos. El Evangelio según Mateo es desconocido en la iglesia primitiva. Pablo no conoce nada de ningún Evangelio según Mateo, ni conoce nada sobre un Evangelio según Marcos o según Lucas, ni siquiera según Juan. No hay nada de esto, de ninguno de los 4 Evangelios, en las cartas de Pablo. Entonces, eso significa que, según los datos que tenemos en este momento, nadie conocía nada de estos escritos. Pero hay sospechas de que estos evangelios fueron escritos antes del año 70, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces puede ser que hayan sido escritos y se mantuvieron sin ninguna autoridad. No tenían autoridad en la iglesia oficial. Puede ser que se hubieran enviado a algunos lugares, algunas iglesias lejanas, hablemos de Alejandría, Tesalónica, la misma Roma, etc. Pero no tenían autoridad, dado que la autoridad la tenía el apóstol o los testigos. Habían testigos que estuvieron en los tiempos de Jesús y ese era el evangelio oral. El evangelio oral era el que tenía mayor autoridad junto con las cartas de Pablo y por eso, tal vez por eso, entonces no había mucho interés en el evangelio escrito. Además, hay evidencias de que los sinópticos no fueron escritos para judíos. Hay muchos, demasiados textos donde tiene que explicarse las palabras en hebreo. ¿Por qué se le explica a un hebreo las palabras en hebreo? Sabemos que había muchos judíos que no dominaban el hebreo, sino que era el arameo. Pero explicar tanto palabras concretas que son conocidas está un poco sospechoso. Eso podría darnos una sospecha de que estos evangelios fueron escritos para iglesias gentiles. Digamos, una puede ser para la iglesia de Alejandría en Egipto, otra fue escrita para las iglesias de Corinto o la iglesia de Tesalónica o la iglesia en Atenas o en Roma, pero no, casi incluso ni siquiera para las diásporas, aunque es una sospecha muy buena porque los judíos de las diásporas ya muchos no dominaban el hebreo, usaban la Septuaginta, que era la Biblia griega. Entonces puede ser que entre las posibilidades. Bien, eso para tenerlo más o menos clarito. Vamos al análisis gramatical. Oí de. Este de dijimos que es pospositivo, es decir, va antes de oí. Este oí ya lo vamos a ver. Primero veamos este de que va tiene que ir de primero. Es una conjunción coordinada continuativa que se traduce como más. Y luego viene oí. Viene el artículo masculino plural nominativo. Este es el que viene ahí. Entonces, y luego no viene nada más. Viene el verbo, ¿verdad? Dijeron. Pero ¿quiénes dijeron? Los dijeron, los que. Eso queda en forma tácita porque si usted ve el versículo anterior, eso se llama el contexto muy cercano. El contexto anterior, el versículo 4, Herodes le pregunta a los architemplarios y a los escritores dónde nacería el Jesús. Y aquí, más los, se refiere a los argiereis, a los architemplarios y a los gramateis, es decir, a los escritores. Ahí se refiere a estos. Entonces tenemos ese oí que viene aquí, que es un artículo, como lo estamos viendo ahí, masculino plural nominativo, ¿verdad? Masculino plural nominativo, y que hace referencia
a dos sustantivos tácitos, los architemplarios y los escritores, ¿verdad? Que de hecho es el artículo de ellos, argereis, masculino plural nominativo, y gramateis, masculino plural nominativo, architemplarios y escritores, más los architemplarios y los escritores. Ya lo vamos a ver. Aquí está argereis, ¿verdad? Los architemplarios. Y ahorita vamos a ver los gramateis, que es masculino plural nominativo. ¿Está bien? Más los, bien, aquí se puede agregar los architemplarios y los escritores o los escribas. Aquí está la otra, gramateis, ¿verdad? Que viene también en forma tácita, igual que también viene en masculino plural nominativo. Véalo aquí, masculino plural nominativo, los escribas o los escritores, ¿verdad? Ahí está, ese los hace referencia a esos dos, ¿verdad? Escribas y architemplarios. Y ahora sí vamos a el tercero, ipan. Ipan lo escribimos en el cuadro, lo busco en el diccionario y me dice, eso es un verbo aoristo indicativo activo tercera plural, que viene de lego. Lego va a ser el paradigma. Como lego tiene tres paradigmas, entonces aquí vemos la voz activa. Significa que necesito buscar el paradigma activo del ego. Y aquí está la voz activa o el paradigma activo del ego, que traducimos como decir. ¿Y dónde encuentro esta forma ipan? La forma ipan la encuentro en el aoristo indicativo tercera plural. Aoristo indicativo tercera plural. Aquí estaría, ¿verdad? Y entonces sería, veámoslo, conjuguémoslo en español, el verbo decir. Nos vamos al plural de una vez. Nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen. Entonces, eso en presente. Vámonos al aoristo que es un pretérito perfecto en español. Nosotros dijimos, vosotros dijisteis, ellos dijeron, porque es aoristo, ¿verdad? No es presente. Más los escribas y los maestros de la ley, los escribas y los architemplarios dijeron, así se traduce. Pasamos a la otra página, aftó, y aftó lo escribimos acá, lo busco en el diccionario, me dice, eso es un pronombre personal de aftos. Este es el paradigma. Escribo el paradigma aftos en pantalla, que es el, ella, ello, y aquí lo tenemos. El paradigma aftos, como es también adjetival, tiene los tres géneros, masculino, femenino y neutro, para adecuarse a cualquier pronombre que haya. Si es un pronombre, si viene a sustituir un nombre masculino, uno femenino, uno neutro, se usa el respectivo. Afto lo vamos a encontrar en dos partes, aquí en el masculino y en el neutro. Entonces yo tengo que, para saber si es masculino o si es neutro, sabemos que es singular, dativo en los dos casos. ¿Está bien? Entonces estamos claros que es singular dativo. Lo que no está claro es si es masculino o neutro. Para saber el género, yo le pregunto a afto de quién está hablando. Más ellos dijeron para él. ¿Quién es para él? ¿A quién representa para él? Es un pronombre que representa a alguien. Para él, es decir, para el que le preguntó, es decir, para Herodes. Herodes es un sustantivo masculino, por lo tanto, afto es un pronombre masculino. ¿Ve? Y se traduce para él. Más los architemplarios y los escritores dijeron para él. Y vamos a ver qué dijeron. En Bitleén. Bien.
y en Betlén. Primero el en, que usted ve aquí, este en es fundamental, porque es una preposición que se usa con dativo para convertir el dativo en un locativo. Porque si no diría para Belén. Dijeron para él, para Belén de la Judea. Suena feo. O no cumple la función en la oración. Entonces el dativo, para transformarlo digamos, a locativo en Belén, es decir, el locativo en una ciudad concreta, convierte la oración que sigue en un locativo. Ahora, muy bien, tenemos Betlén, lo escribimos aquí, y el diccionario me dice que es un sustantivo femenino. Belén es un sustantivo femenino. ¿Por qué femenino? Porque las ciudades eran femeninas, ¿verdad? Nombres de ciudades eran femeninas. Es femenino. Entonces tenemos toda la estructura femenina para alojar en unos momentos al paradigma Belén. Y viene del paradigma Belén. Este es el paradigma. Copiamos el paradigma Belén en la estructura femenina, ¿verdad? Y vamos a ver qué tiene el texto de eso. Curiosamente, Belén es una forma hebrea, no tiene declinaciones. Bet-leen, Bet era casa. Entonces, es una palabra hebrea, Bet, ¿verdad? Leen. Entonces, en Belén, pregunta, ¿qué caso es? ¿Qué caso es? Porque en todos los casos, nominativo, genitivo, dativo, hasta vocativo, se escribe igual. Entonces, ¿qué caso es Belén? ¿En qué caso está? Para saber cómo lo traduzco. Entonces, es muy fácil. El autor el agiógrafo, nos da la preposición en, que es una preposición que acompaña dativos. Es decir, es este. ¿Ve? Es una preposición que acompaña dativos. Se traduce sin la preposición, se traduce para Belén. Pero con la preposición en se traduce en Belén. Y aquí está traducido en Belén. ¿Ve? Pasamos la página en Belén y viene tis Judeas. Y entonces aquí viene el sustantivo con su respectivo artículo, lo cual hace muy fácil ubicar su función dentro de una oración. Copiamos el artículo con el sustantivo y buscamos el sustantivo en el diccionario. Me dice que es un sustantivo femenino. Judeas es un sustantivo femenino. Entonces, escribimos toda la estructura femenina como hicimos con la otra ciudad y con todos los artículos y lo dejamos ahí. Luego vemos el paradigma. El diccionario me dice que viene de el paradigma Judea. Busco el paradigma Judea y que es Judea y se va a traducir y lo tengo que ubicar dentro del cuadro para ver, bueno, escribo todo el paradigma y entonces Judea tengo que ver qué función ocupa en la oración. Bueno, primero veo la terminación. Bueno, se me volvió. Veo la terminación as y la terminación as la encuentro aquí. Ya tengo la primera sospecha de que Judea es genitivo. Es genitivo. Femenino singular genitivo. Pero tengo la otra evidencia clara que es el artículo tis, lo que indica sin duda que es femenino singular genitivo, ¿verdad? Entonces, igual que el artículo. ¿Por qué? Porque el artículo y el sustantivo concuerdan en género, número y caso. Hay una concordancia. Concuerdan en género, número y caso, los dos, ¿verdad? Igual que un adjetivo. Entonces tenemos la Judea. Vea que es femenino porque las ciudades son femeninas. ¿Cómo se traduce esto? De la Judea. De la Judea. Porque los griegos
usan el artículo en los nombres de personas y de ciudades, de la Judea, de la Costa Rica, etc. Nosotros no usamos eso, nosotros usamos de Judea, de Costa Rica, de Pedro, de Juan, del Juan, de la Marta, etc. Bueno, entonces ya lo tenemos ahí, pasamos la página y vemos utos. Utos gar. Y este utos gar es pospositivo, es decir, va de primero y utos va de segundo. Es decir, gar, aquí lo tenemos, es una conjunción coordinada explicativa pospositiva, pues, ahí está, gar es pues, y utos es un adverbio, así, pues, utos es un adverbio así. Pues así, utos gar, así pues, o pues así. Y luego viene gegrapte. Gegrapte lo escribimos en el cuadro. Lo busco en el diccionario que me dice, es un verbo perfecto, indicativo, pasivo, tercera singular, que viene del paradigma grafo. Pero el paradigma grafo, los verbos tienen tres paradigmas. Tiene el paradigma activo, pasivo y medio. Aquí, entonces veo la voz pasiva. Necesito buscar el paradigma pasivo de grafo. Y aquí está el paradigma pasivo de grafo, que vamos a traducir como escribir. ¿Dónde encuentro la forma gegrapte? Bueno, en el perfecto indicativo tercera singular. Dice el diccionario, perfecto indicativo tercera singular. Entonces es muy fácil, vamos a traducir. Yo he escrito, tú has escrito y él ha escrito. Pero eso en voz activa. Pasémoslo ahora a voz pasiva. Yo he escrito, lo paso a yo he sido escrito. ¿Verdad? Tú has escrito, lo pasamos a tú has sido escrito. Y él ha sido escrito. Digo, yo he escrito, vamos a ver. Yo he escrito, yo he sido escrito. Tú has escrito, él ha escrito. Y lo pasamos a él ha sido escrito. Ha sido escrito porque es pasivo. Una cosa es que yo he escrito algo y otra cosa es que yo he sido escrito. Es decir, que alguien ha escrito por mí. Bien, entonces ha sido escrito. Fácil, ¿verdad? Pasamos la página. Aparece dia en la preposición dia, que se traduce por medio de. Por medio de, ¿verdad? Y luego aparece tu profito. Esto se une el de, por medio de, ¿verdad? Viene unido. Entonces escribimos el artículo con su respectivo sustantivo. Yo busco en el diccionario el sustantivo, me dice el diccionario me dice que profito es un sustantivo masculino. Entonces escribo toda la estructura masculina, es decir, todo lo que está en celeste. Veo que cuál es el paradigma es profitis. Entonces busco el paradigma profitis, que se traduce como profeta, y vamos a determinar primero el masculino. Vamos a ver cuál es la función dentro de la oración de tu profito. Entonces muy fácil, primero veo profito, la terminación u, y la tengo aquí. ¿Ve? Quiere decir que ya el sustantivo por sí mismo me dice que es genitivo. Es un genitivo, ¿verdad? Es un genitivo porque está en la línea del genitivo. Es singular porque está en la columna del singular. Y obviamente es un sustantivo masculino. Y veo el artículo tú, que acompaña, no hay duda que es un masculino singular genitivo. ¿Y cómo se traduce esto? Del profeta. Por medio del profeta. ¿Ve? Esa es la traducción literal exacta del texto.
lo cual no debe ser de ninguna manera mutilado ni alterado, porque es muy claro, científicamente así es. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en el 2.6.